¿Sabía usted que el pecado le puede traer a usted consecuencias muy serias? ¿Qué es realmente el pecado? ¿Qué pasa si un sacerdote revela mi secreto de la confesión? En realidad, es necesario confesarse con un sacerdote. Ahora, ¿cómo saber si el pecado es grave o no? Bueno, es lo que veremos en nuestro capítulo del día de hoy. Salve María, una alegría estar con ustedes aquí en un nuevo curso sobre la confesión, el sacramento de la misericordia. Y quisimos comenzar este curso con la parábola del buen samaritano, este magnífico ejemplo que dio nuestro Señor. Y dice: el buen samaritano se acercó y le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. El samaritano es una figura, pero también está basado en la realidad de la época. El samaritano era una persona enteramente despreciada y por ser despreciada, era un pueblo que tenía mucha rabia, mucho odio al pueblo judío. Ahora, este samaritano resulta que se compadeció de un judío que lo habían asaltado y lo habían casi muerto a golpes, y lo cuidó y lo llevó, como dice aquí, a la posada. Resulta que cuando nosotros cometimos un pecado, cometimos una falta, cometimos un error, y sobre todo ese error trae consecuencias a nuestro prójimo. Nosotros nos sentimos en una situación de indefensa, una situación de que por nuestra propia causa nosotros no merecemos perdón, no merecemos pena, pero resulta que ahí está Dios, que como buen samaritano acude a nosotros. Me pareció pertinente incluir esta presentación que hizo un obispo ahora actualmente obispo de Rancagua. Me pareció muy pertinente como una introducción a nuestro curso. Aquí está hablando el obispo, dice: muy queridos hermanos y hermanas, dicho sea de paso, esta es una introducción que Monseñor Guillermo Vera escribió para un libro precisamente sobre la confesión. Dice: muy queridos hermanos y hermanas, la celebración de los sacramentos ha de ser para nosotros los creyentes un encuentro personal con Cristo, que nos redime y salva. El sacramento de la penitencia o confesión, como le llamamos comúnmente, ha de llevarnos a experimentar, mire usted qué bonito, el abrazo misericordioso del Señor, quien siempre espera nuestra vuelta. Porque el pecado nos ha llevado a alejarnos de la casa del Padre. Cristo vino para el perdón de los pecados. En el sacramento de la penitencia hacemos nuestra toda la obra salvífica de Cristo que Él consumó con su muerte y resurrección. ¿Vio qué bonito? Por lo tanto, es un sacramento que debemos vivir con alegría y esperanza. Dice el Salmo 32: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados han sido perdonados por completo. Esto es súper importante. Mire, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo decaía, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, y tú, Señor, los perdonaste. Este libro, preparado con cariño y esmero por los heraldos del Evangelio, quiere ser una gran ayuda para que todos descubramos la belleza y necesidad de la confesión, y que en este año de gracia podamos experimentar lo que mismo el rey David suplicaba: devuélveme, Señor, la alegría de la salvación. ¿Vio qué extraordinario? Así como en nuestra primera confesión quizás fuimos llevados de la mano de nuestras madres hasta el sacerdote, que ahora la Virgen, Madre de Misericordia, nos lleve hasta el corazón de su Hijo Jesús,
que siempre nos espera para perdonarnos y levantarnos de nuestras caídas. Dejemos temores y vergüenzas y que, al confesarnos, podamos una vez más gustar y ver cuán bueno es el Señor. Dice Monseñor Guillermo Vera Soto, el actual obispo de Rancagua, Chile. Ahora se fijaron en encomendar a nuestra Madre del Cielo, y es lo que vamos a hacer ahora, rezando una Ave María junto con usted. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de misericordia, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Está más decir, familia Heraldos, que vayan compartiendo, vayan colocando el me gusta. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, porque se fija que el tema no podría ser más oportuno. Más oportuno, ¿por qué? Porque como vivimos en un mundo sin fe, vivimos un mundo sin caridad. O sea, por lo tanto, nuestra realidad nos puede parecer cruel, digámoslo así. Disculpe que ocupe esa palabra, pero cruel hacia nosotros. Y resulta que ahí está la iglesia, Dios por medio de su iglesia. Dios, así cual madre que nos viene a auxiliar, le viene a auxiliar a usted y a mí. Ahora vamos a responder por qué hay que confesarse. ¿Cierto? ¿Por qué hay que confesarse? ¿Por qué este sacramento? ¿Por qué Dios lo instituyó de esa manera? ¿Ya? ¿Por qué hay que... adelante no sé si usted ha escuchado la pregunta, oiga, yo delante de una persona tan pecadora, más pecador que yo, confesar los pecados, ¿cómo? Yo me confieso delante de Dios. Resulta, bueno, ¿por qué hay que confesarse? Vamos. Dice, ¿qué es el sacramento de la confesión o penitencia? Dice, es el sacramento que perdona los pecados cometidos después del bautismo y la pena eterna merecida por el pecado mortal. Nos reconcilia con Dios y con la Iglesia, da paz y serenidad a la conciencia y anticipa el juicio que tendremos al fin de nuestra vida eterna. Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Esto es bien importante. Esto le va a quedar muy claro a lo largo de todo este curso, pero el sacerdote no es, cuando usted va adelante del sacerdote, no va adelante de un tribunal, ¿ya? No, va adelante también de un médico. Entonces, el médico, por ejemplo, por más que él sea el mejor médico del mundo, si usted no le cuenta todo lo que usted está padeciendo, todos los síntomas, todas las cosas, el médico no le va a poder curar. ¿Ya? Entonces, veo que esto es un tema muy interesante. Bueno, partamos cómo instituyó Cristo la confesión. Cristo instituyó el sacramento de la confesión, también llamado de la reconciliación, cuando dijo a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. El perdón de los pecados forma parte importante del ministerio de Jesús. Él anuncia el perdón, llama a la conversión y acoge a los pecadores. Perdona los pecados con la autoridad de Dios. Esto, así, perdone que haga un paréntesis ya al tiro. Familia Heraldos,
Mire, cuando uno comete un pecado, sobre una falta contra un ser infinito, la pena es infinita. Pero uno no puede hallar paz mientras no se confiese. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos verdaderas, se originan verdaderas heridas con Dios. Entonces resulta que uno necesita limpiar y cicatrizar todo eso. ¿Y cómo nos viene ese perdón? La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Y Él limpia nuestros pecados, restaura todos nuestros méritos y nos lleva de esa manera a la paz y a la vida eterna. Sigamos. Dice, en ocasiones la curación física acompaña el perdón de los pecados, tal cual. Y lo más importante, otorga a Pedro, primer papa, y a todos los obispos y sacerdotes en comunión con él, la facultad de actuar en su nombre, atar y desatar. Entonces, es también importante, hay algo físico. Usted necesitamos, porque yo también me confieso, soy pecador, por si acaso. Entonces, usted necesita un certificado, ¿ya? O sea, yo te absuelvo de tus pecados, ¿está bien? Bueno, ¿quién perdona los pecados? Vamos, partamos por ahí. Entonces, vayan, oiga, importante, espero sus preguntas. Por favor, colóquenme, no solamente en el chat ahora, sino que después este video va a quedar grabado, usted colóquenme las preguntas. Entonces, dependiendo un poco de la cantidad de preguntas, podemos hacer, no sé si ahora al tiro, pero un posterior preguntas y respuestas. Bueno, vamos para allá. ¿Quién perdona los pecados? Quien perdona los pecados es Cristo, por medio del sacerdote. Mientras Jesús vivió en la tierra, a todos atendió, curó y perdonó. Pero tenía que subir al cielo. Antes de partir, constituye a su iglesia, representada en sus primeros apóstoles, el instrumento de su misericordia y su justicia. Claro, él subió a los cielos y dejó a los sacerdotes ese ministerio. Por eso que el sacerdote, cuando le perdona los pecados a usted, dice, yo te absuelvo. No es yo fulano de tal, no. Es yo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo tenemos la obligación de confesarnos? Tenemos la obligación de confesar los pecados graves, al menos una vez al año. Una vez al año. Cuando estamos en peligro de muerte o grave enfermedad, y antes de comulgar, cuando tenemos conciencia de haber cometido algún pecado mortal. Es muy conveniente confesarse con frecuencia. Lo ideal sería hacerlo semanalmente, aunque no haya pecados graves. ¿Vio? Qué importante. Entonces, ir al médico frecuentemente. Porque, mire, nosotros vamos a ver más adelante que el sacramento de la confesión no es un mero, esto uno lo ha escuchado, mero depósito emocional, es como ir al psicólogo, ¿ya? Sin desmerecer la profesión de psicólogos o psiquiatra. Pero sacramento de la confesión, entre otras cosas, además del efecto que ya dijimos anteriormente, el sacramento de la confesión, ¿qué es lo que provoca? Provoca que usted queda más fortalecido de aquello que usted se confesó. Entonces, por ejemplo, eso vamos a verlo más adelante. Si yo robé, yo voy a quedar con un rechazo, una fuerza a vencer la tentación del robo mucho más, o sea, una fuerza mucho mayor que antes de haber cometido la falta. ¿Está bien? Sigamos, ya. Entonces, ya si tienen preguntas, colóquenlo al final del video, en los comentarios del video. ¿En qué consiste el pecado? Pecar es desobedecer a Dios violando alguno de sus mandamientos. Pecar es decirle a Dios, no quiero cumplir tus mandamientos. Se puede pecar de pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. El pecado nos aleja de Dios y de los hermanos. Y por el sacramento de la reconciliación, Jesús nos devuelve su amistad y nos perdona. ¿Qué es el sigilo sacramental?
o secreto de la confesión. Esto es bien o importante. Mire, familia Heraldo, cuánta gente tiene un miedo. Y con una... No le voy a hablar justa razón, sino que hoy en día usted... dice la Sagrada Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ya? Entonces, hoy día usted no tiene en quién confiar. ¿Se acuerda? Eso lo vimos con los ángeles. Entonces, ¿cómo yo voy a confiar? Voy a abrir mi alma, porque usted va a abrir su alma. En fin, su alma a Dios. ¿Entiende? ¿Qué es el sigilo sacramental o secreto de la confesión? Entonces, ¿será que me lo pueden guardar este secreto? Vamos. El sigilo sacramental o secreto de la confesión, disculpe, familia Heraldos, es la obligación absoluta del confesor de guardar secreto acerca de lo que ha oído en la confesión. Cabe aquí recordar una sentencia del gran Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Lo que se sabe bajo confesión es como no sabido, porque no se sabe en cuanto hombre, muy bonito esto, sino en cuanto Dios. Repito, dice que lo que se sabe bajo confesión es como no sabido, porque no se sabe en cuanto hombre, sino en cuanto Dios. Claro, porque usted recurre al sacerdote. Usted recurre al sacerdote no porque se llama fulano de tal. Recurre al sacerdote porque tiene esa capacidad, dado por nuestro Señor Jesucristo, dado por el poder de las llaves a San Pedro y en comunión porque uno es sacerdote que está en comunión, tiene ese poder también. Impresionante esto. Imagínese un estadio lleno, familia Heraldos, un estadio lleno de gente. Y usted y todo el mundo, digamos, sí, tirando vientecito, la persona no va a quedar perdonada de sus pecados. Un sacerdote tiene ese poder. Impresionante. Pero el sacerdote no escucha en cuanto hombre, escucha en cuanto Dios. Bueno, sigamos, vayan colocando, va a ver que este curso es muy, muy interesante. ¿Qué es el pecado? Vamos a ver ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es una ofensa hecha a Dios, transgrediendo su ley. Es una falta contra la razón, la verdad, la recta conciencia. Es faltar al amor verdadero para con Dios y con el prójimo, a causa de un apego desordenado a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, deseo contrarios a la ley eterna. Si el pecado es la interrupción de la relación filial con Dios, entonces pecar no es solamente negar a Dios, pecar es también vivir como si Él no existiese, es borrarlo de la propia existencia. Esta es una cita de San Juan Pablo II, Exhortación Apostólica, Reconciliación y Penitencia. De ahora en adelante vamos a omitir las citas porque están en el texto. Ustedes lo pueden tener ahí. ¿Cuántos tipos de pecado hay? Se debe distinguir entre el pecado original y el pecado actual. ¿Ya? ¿Qué es el pecado original? El pecado original es el que cometió Adán como cabeza de toda la humanidad y se transmite a todo hombre en cuanto hijo suyo por la generación natural. Todos nacemos con el pecado original que es borrado en el santo bautismo. Esto es también importante. Usted me dice, bueno, pero entonces el pecado original fue borrado en el bautismo. Sí, pero las consecuencias no. ¿Ya? O sea, uno no está en estado de pecado. El bautismo borra todo. Pero nosotros acarreamos, familia Heraldos, y eso lo vamos a ver a lo largo de este curso, acarreamos el peso de los 7 vicios capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Ahora vamos a ver qué es el pecado actual. El pecado actual o personal es el que voluntariamente comete quien ha llegado al uso de razón. ¿De qué modos puede cometerse el pecado actual o personal? De 4 modos.
¿ya? Por pensamientos, palabras, obras u omisión. Puede ser cometido ofendiendo a Dios, blasfemando contra Él, por ejemplo, contra el prójimo, causándole algún tipo de daño, directa o indirectamente. O, entonces, por ejemplo, contra uno mismo, el suicidio, la embriaguez, por ejemplo. ¿Cuántas formas de pecado actual o personal existen? El pecado personal puede ser mortal o venial. ¿Qué es el pecado mortal? ¿Ya? Esto es lo que mucha gente pregunta, familia Heraldos. Dice, el pecado mortal es una desobediencia a la ley de Dios en materia grave, realizada con plena advertencia de la mente y consentimiento deliberado de nuestra voluntad. Si faltase uno de esos elementos, no habría pecado mortal, sino venial. Entonces, atención, esto es bien importante, para que lo anoten. Pecado mortal tiene que tener 3 requisitos. Entonces, pleno conocimiento, ya, entonces una falta contra la ley de Dios. Pleno consentimiento, quiero cometer la falta, ya, y que sea materia grave. Materia grave. Vamos a ver qué significa eso más adelante. ¿Cuáles son los defectos del pecado mortal en el alma y por qué se llama mortal? El pecado mortal priva al alma de la gracia santificante que recibimos en el bautismo y que es la vida del alma. Se llama mortal precisamente porque rompe la relación vital con Dios. Usted, familia Heraldos, con el bautismo, la Santísima Trinidad inhabita en usted. Ahora, por el pecado mortal, usted, yo, todos los que somos pecadores, expulsamos de nosotros, lo expulsamos. Le decimos a Dios, Señor, ándate. Lo expulsamos la Santísima Trinidad de nosotros. Entonces mire usted lo que dice, rompe la relación vital con Dios. Entonces imagínese Dios. Nosotros acá vamos a ver el buen samaritano, acá vamos a ver todo eso, ¿ya? Pero ¿acaso Dios no tiene pena? Cuando usted le dice, ¿sabe qué? Yo prefiero tal placer a su convivencia. Fuera. Impresionante. Segundo, separa al pecador de Dios, pues pecando mortalmente, expulsa de su alma la presencia divina, que es la gracia habitual o santificante. Tercero, impide al hombre realizar obras meritorias para el cielo. Esta es otra. Usted, al cortar su relación con Dios, todos los méritos que usted pueda acarrear, los pierde. No tiene méritos. No puede tener méritos. Dice, y por último, mire lo que dice acá, lo hace merecedor del infierno. Entonces, esto es bueno por eso. Vamos a ver más adelante, nos vamos a ayudar a hacer examen de conciencia. Es bueno hacer examen de conciencia, ojalá diariamente. Y si nosotros vemos, familia Heraldos, que cometemos una falta, corramos al sacramento de la confesión. ¿Está bien? ¿Cómo se borra el pecado mortal? ¿Ya? El pecado mortal se borra con la confesión sacramental, completa y sincera. O sea, todo. Vamos ahora a ver qué es el pecado venial. El pecado venial es la desobediencia a una ley divina en materia leve, o también en materia grave si la acción pecaminosa ha sido realizada sin plena advertencia de la mente o sin perfecto consentimiento de la voluntad. Sin embargo, no se debe olvidar que las culpas veniales pueden causar heridas peligrosas al pecador. Por ello es sumamente conveniente que sean perdonados también en el sacramento de la penitencia. O sea, también recurrir al sacramento de la confesión para confesar los pecados veniales. Y ustedes van a ver por qué. Mire, consecuencia del pecado venial en el alma. Mire,
Presten atención. Debilita el amor a Dios. A diferencia del pecado mortal, no expulsa la gracia santificante, pero enfría la amistad entre el alma y Dios. Atención, familia Heraldos. El demonio es muy astuto. Y él muchas veces no tienta a la persona con pecados mortales. Tienta solo con pecados veniales. ¿Para qué? Para que la persona no se asuste y recurra al sacramento de la confesión. 2. Priva al hombre de muchas gracias. Atención. Priva al hombre de muchas gracias que habría recibido si no hubiese pecado. 3. Debilitando el alma, la predispone gradualmente para el pecado mortal. ¿Cuáles son los efectos del pecado mortal en el alma y por qué se llama mortal? El pecado mortal priva el alma de la gracia santificante que recibimos en el bautismo y que es la vida del alma. Se llama mortal precisamente porque rompe la relación vital con Dios. Separar al pecador de Dios, pues pecando mortalmente, expulsa de su alma la presencia divina, que es la gracia habitual o santificante. Impide al hombre realizar obras meritorias para el cielo, lo hace merecedor del infierno. ¿Qué son los vicios o pecados capitales? ¿Ya? El pecado predispone a seguir pecando y engendra el vicio por la repetición de malos actos. Veo que esto está interesante. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, aunque no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Se llaman capitales porque generan otros pecados y otros vicios. Son, como ya lo dijimos anteriormente, la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Soberbia es el afecto exagerado a uno mismo, acompañado de desprecio por los demás. La avaricia es el deseo exagerado del dinero y de posesión de bienes materiales. La lujuria es el apetito desordenado y uso lícito del placer sexual. La ira es un impulso desordenado que nos lleva a rebelarnos contra otro o contra cualquier cosa que sea ocasión de padecimiento o contrariedad. Presten atención a esto. Porque vamos a ver más adelante cómo esto nos afecta en la relación a los 10 mandamientos. O sea, ninguno de estos vicios capitales, familia Heraldos, puede ser llevado en desconsideración, porque uno lleva al otro. Gula es la búsqueda excesiva del placer que se encuentra en el comer o en el beber. Mire, acuérdense de mí, ¿ya? La gula, esto lo que acabamos de ver acá, es uno de los grandes obstáculos para la fe. ¿Ya? Guárdeme esa pregunta. 6. Envidia. Es un sentimiento de tristeza o de dolor por el bien del prójimo, considerándolo como un mal propio. Y por último, pereza. Es la dejadez consentida para cumplir el propio deber. Es la dejadez consentida para cumplir el propio deber. Usted dice, tuve un poquito de pereza. El gran obstáculo para hacer el bien es la pereza. ¿Ya? Bueno, entonces veo que hoy día está contundente esto. ¿Cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Bueno, primero, desesperación de salvarse. Después, segundo, la presunción de salvarse sin mérito. Dios es bueno, total, ¿cómo me va a condenar? Negación de la verdad conocida como tal. Y cuarto, envidia o pesar de la gracia ajena. Quinto, obstinación en el pecado. Y sexto, impenitencia
final. Entonces, paramos por acá, paramos por aquí. Mañana vemos los beneficios de la confesión. Interesante, ¿no, familia Heraldos? ¿Qué les pareció? Entonces, colóquenme las preguntas que ustedes tengan en los comentarios. Este video va a quedar subido a la página. Ustedes me lo colocan en los comentarios del video las preguntas. Ya saben, dependiendo de la cantidad de preguntas, podemos hacer, no digo al tiro, pero preguntas y respuestas. Yo creo que esto es bien pertinente. Bueno, quedamos por acá. Nos vemos mañana. Si no están suscritos al canal Familia Heraldo, suscríbanse. Y bueno, compartan estos videos de fe, compartan el link. Y ahora les dejo coloquen el me gusta, eso es bien importante. Ahora les dejo la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre usted, familia y hogar, por las intenciones que siempre colocamos y agregando la suya, la que usted quiere colocar en este momento, ahora y para siempre. Amén. Salve María, y le espero mañana.